porque a nuestros padres del rock no les interesaba para nada la facha del cabello largo, la camisa negra o de pronto ya salir en las noches. Hola y gracias por estar con nosotros aquí en Capital del Rock. El día de hoy tenemos un invitado, talento nacional, que sabe mucho del rock, pero especialmente del metal. Hoy día tenemos a Juan Hurtado aquí con nosotros, vocalistas de Vasca. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros, man. Un gusto tenerte aquí en el estudio. Tremendo gusto también. Hoy día vamos a hablar un poquito más de ti, pero más que todo, ¿por qué estás en la situación que estás ahora? Queremos iniciar el programa del día de hoy en Capital del Rock con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, Dani, gracias por la invitación a este programa, pues, y te hablo un poco como, en este caso, pues, representando a la banda, ¿no? A Vasca, pero también a un muchacho, pues, que se convirtió en rockero desde su niñez, desde su juventud, siguiendo quizás los pasos de sus hermanos en la música o en el gusto, por la música, ¿no? Desde niño creo que la música me gustó bastante, sobre todo porque estaba dentro de la familia, ¿no? Mi hermano toca la guitarra, mi hermana como joven tal vez escuchaba música, la radio todo el tiempo, veía videos, la televisión, entonces todo eso me fue un poco impactando y queriendo hacer quizás lo mismo que veía en la pantalla, ¿no? Los artistas que aparecieron por ahí, Michael Jackson, Van Halen, los Kiss, fueron los primeros que un poco me fueron induciendo al rock sobre todo, ¿no? Y no se diga en el colegio ya después esto de grabar cassettes, cintas, música que sonaba en la radio, sobre todo rock latino. También al principio, en la época de niñez y colegio, pues estaba Soda Stereo, Los Ilegales, estaba Mecano, Miguel Mateo, tantas bandas, ¿no? de rock. Entonces eso fue impulsando un poco, como digo, el gusto por la música y la situación quizás difícil de mi niñez y juventud al provenir de una familia muy quizás de escasos recursos, pues la situación siempre fue difícil, ¿no? Entonces creo que en el rock, en la música se decía eso siempre, ¿no? Entonces tomaba un poco yo esas palabras, esas frases y pues las hacía mías, digamos así, en la música, y hablando ya por toda la banda, pues nuestras, porque eso es el sentir, lo que nos inspiró para hacer una banda, para componer canciones, y canciones con un mensaje, que tengan un propósito, un significado, crear conciencia un poco, remover ese corazón o ese cerebro que está un poco dormido a veces en un sistema que nos está prácticamente envolviendo y nos quiere gobernar. Entonces, de alguna manera, el rock pues nos ha hecho que nos convirtamos en personas que de alguna manera seamos críticos, que busquemos respuestas a lo que está pasando, simplemente no aceptemos lo que nos ponen, ¿no? Sino justamente buscar nuevas alternativas. ¿Cuál fue el primer álbum o la primera canción que realmente te envolvió en el mundo del rock? Hablemos de cuando estabas en los 10, 11, 12, 15, 20 años de edad. Mira, había unas bandas ya empezamos a escuchar metal ya. Casi ¿Desde el inicio comenzaron a escuchar metal? Bueno, no, desde jovencitos, o sea, quizás para mí en español creo que el disco de Miguel Mateos o Soda Stereo es un poco lo que me impulsó, ¿no? Y también había bandas como los Prisioneros o Enanos Verdes, que también tenían temas que quizás criticaban un poco al sistema, ¿no? A esta forma de que siempre, o estas diferencias sociales, ya, quizás. Como para mí fue Rage Against the Machine. Ya, exacto. Entonces, para mí un poco fue eso desde en la juventud. Ya en el metal, ya con el rock pesado, pues el heavy metal de España o de México, Luzbel, por ejemplo, tenía temas sorprendentes, o Ángeles del Infierno, Barón Rojo. Tú comenzaste a escuchar metal, pero en español, antes del inglés. De todo había. Como te digo, comencé de niño con Van Halen o los Kiss. Incluso le conocí a Van Halen por Michael Jackson.
porque una de sus canciones pues es invitado Van Halen a tocar la guitarra y un poco se va juntando ahí, ¿no? Entonces, y amigos mayores pues tenían los discos y uno iba descubriendo un poco todo ese mundo de la música, ¿no? Y el rock en especial creo que es lo que nos explotó la cabeza, o sea, era energizante, como digo, un poco uno al sentir represión por la sociedad, un poco bullying en la escuela o en el colegio, pues ya ibas buscando con una herramienta con que, o un amigo quizás, ¿no? La música también ha sido un amigo conectar con desde un un principio, ¿no? Yeah. Porque todo lo que dicen pues en sus canciones nosotros también tratamos de vivirlo así, ¿no? Y responder así igual, yo que sé, ante una situación compleja de abuso en el colegio o en la escuela, con los profesores o en un grupo de amigos incluso, ¿no? Se trata de hacer sentir pues lo que uno piensa, no quedarse callado simplemente, ¿no? Entonces la música siempre fue un aliado, una voz que se convertía en protesta después para nosotros también, y ahí comenzó todo, ¿no? ¿En casa se escuchaba metal? ¿De tu habitación? No, en mi casa no, o sea, como digo, por mi hermana, que era la menor en ese momento, te hablo que ella tenía 18 años, yo tenía 6 años. Y ya, entonces ella escuchaba la radio o prendía la TV y ahí habían los programas, ¿no? Pues, la música de rock en español, como digo, quizás fue primero los que ya había en video en esa época, pues muy pocas bandas, ¿no? Quizás, como digo, Mecano fue una de ellas, o Soda, los Caifanes también, de todo un poco. ¿Se puede decir que metal en ese entonces? ¿Cuántos años tenías más o menos? Yo ya tengo 50 años. Pero en ese entonces, en ese momento, cuando ya descubriste el metal. Cuando descubrí el rock y el metal, habré tenido 10 años. Wow, 10 añitos. Esos 10 años, ¿se podía decir que eras el único que estaba inclinándose a ese género del rock? En mi familia, sí. ¿Y en su escuela? En el entorno de los amigos, casi todos, porque mira, yo además de la escuela, en las vacaciones mi mamá me ponía en una colonia vacacional. Entonces nuestros dirigentes, que eran mayores a nosotros, ellos venían con el rock. Ellos venían con las cintas y nos hacían escuchar. Escuela. Entonces nosotros éramos chiquillos de 10 años, ellos tenían sus 16, sus 18 años, que eran nuestros dirigentes, y estaban en el movimiento del rock. Nos llevaban 10 años ya, entonces ellos escuchaban todo eso. Entonces, por ejemplo, las cintas de Ilegales, esta banda española fue la que nos sumergió en el mundo del rock pesado, porque lo que ellos decían era crítico, era fuerte, era directo. Entonces queríamos también ser como ellos, decir las cosas de forma directa, ¿no? Incluso hasta quizás una mala palabra por ahí se salía. Entonces eso es lo que como jóvenes y niños, quizás como digo, de una sociedad humilde, de barrio sencillo, es lo que vivíamos, ¿no? O sea, no teníamos todas las comodidades que quizás otros lo tuvieron. En mi caso pues fue difícil, y los amigos de barrio siempre eran los que te iban llevando a diferentes pues momentos en la vida, ¿no? Pues aparte de dejar el juego y a sentarse a escuchar música. Eran diferentes tiempos. Eran diferentes épocas y así. Entonces en eso nos fuimos convirtiendo en rockeros, ya viendo la pasión de la música y del rock, inclinándonos a ese estilo musical. 10, 11, 12, 13 años, más o menos estamos dando por aquí. Ya vemos la influencia de dónde se escucha la música. ¿En qué momento de tu vida ya decidiste hacer, bueno, ahora voy a ir de escuchar a hacer música? ¿Qué fue ese detonante? En mi caso personal, tuve una banda de amigos de garage. Sacábamos covers de esos bandas que ya sonaban en ese momento. O sea, Metallica, Slayer, Motorhead. Eso era lo que nos gustaba. Motorhead, yeah. Nos fascinaban, pero éramos solo tres amigos. Uno tocaba la guitarra, el otro la batería y yo cantaba. ¿Estaba en colegio? No éramos amigos de barrio. Yeah. Entonces ahí comenzó la música. Pero yo aparte también tenía los amigos de barrio, que eran los que luego nos convertimos en Vasca. Los amigos del Colegio Benigno Malo, del Colegio Antonio Ávila, que nos reuníamos a jugar baloncesto primero.
éramos deportistas y todo eso. Íbamos para mi casa luego de eso, yo tenía los cassettes. Entonces íbamos escuchando música de todo, rock latino, rock en español y también metal ya en inglés, heavy metal, thrash, todo. Entonces íbamos escuchando todo eso. Y ahí fue creciendo un poco como digo, el gusto por la música, incluso ya la facha, ¿no? La camiseta negra con la calavera, los jeans ajustados, los zapatos deportivos, Pero los largo. tenis, el cabello largo. Entonces un poco ya queríamos ser como ellos. Y repetidas veces pues insistíamos en eso. Estos amigos también, te hablo ya directamente, Paulo Freire, el guitarrista de Vasca, pues entró al conservatorio, y el conservatorio también, aparte del colegio, se convirtió en un espacio en donde encontrarnos. Yo no tuve la chance de ingresar al conservatorio, por ejemplo. Yo quería también estudiar guitarra o canto, más que canto no creo, más guitarra, pero no tuve la chance, mientras que mis compañeros sí. Entonces nos reuníamos ahí a esperarles que terminen las clases, salíamos e íbamos a estar caminando por la ciudad, sentarnos en una silla, tocar canciones, sobre todo, como digo, de rock latino, e ir haciendo música, ir descubriendo el instrumento también ese rato que estábamos comenzando, ¿no? Entonces así otros amigos, Javier Cay también estudia violín, teníamos otros amigos, Bolívar Huachichulca también en la guitarra, y así, ¿no? Entonces la banda, no éramos banda todavía, entonces poco a poco va descubriéndose. Entonces Paulo es el que decide, es el que dice, o sea, bueno, ya tenemos esto, tengo la guitarra en las manos, que es un poco la herramienta, el instrumento o el arma para hacer música y para decir lo que sentíamos. Entonces empieza. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí estábamos en los 15, 16 años ya. Ya buscando un rumbo ya en la música, ¿no? Como digo, de manera muy... no nos interesaba del todo, o sea, estábamos estudiando, la familia y todo eso. La música era el pasatiempo, el hobby, como lo era el baloncesto o otro deporte que nos gustaba también. ¿Te recordabas si en ese momento que ustedes tenían 15, 16 años, estaban ya comenzando a jugar con la música, los instrumentos, si habían oportunidades dentro de la comunidad para poder ir, practicar, tocar? Es decir, había esa cultura donde Sí. había una entidad que promovía a la juventud a hacer música. Bueno, no tanto alguien, sino los jóvenes mismos, con esta explosión musical que se vino de fuera, pues... Eso comenzaron a crear la cultura dentro de la ciudad. Exacto, entonces, aparte de nosotros, pues había ya amigos más viejos, digámoslo así, que ya tenían sus grupos, o sea, ya se escuchaban bandas como Acero Negro, acá que ya era de rock, o Slash también de heavy, otras bandas un poco más suaves, se me van los nombres de este rato, pero de viejos amigos, ¿no? Que empezaron a hacer rock. Y se escuchaba también de bandas de Guayaquil, como Blaze, o bandas de Quito, pero estábamos sumergidos en Cuenca, o sea, era una burbuja que era muy difícil conseguir música, conseguir una cinta o que suene en la radio. Poco a poco ahí fue, como dijimos, descubriendo, empezando con el diccionario, a ver qué dicen estos locos, ¿no? Porque nosotros de inglés no sabíamos nada, entonces toda esa música era complicada, pero los ritmos, los sonidos, los riffs nos incitaban totalmente. Era lo incitador, entonces era lo energizante, era como una droga. Fuimos chicos que no consumíamos, por ejemplo, ni alcohol, ni drogas, ni tabaco, ni nada de eso, pero la música nos llenaba de energía. Esa fue la parte chévere, entonces. Entonces estamos hablando de la etapa ya cuando ustedes tienen esa fiebre, ese fuego, ese interés. Claro. ¿Quién los empujó en ese momento? ¿O ustedes mismos Mira, se empujaron? nosotros mismos, porque al ser amigos de barrio, que a nuestros padres del rock no les interesaba para nada la facha del cabello largo, la camisa negra, o de pronto ya salir en las noches y venir quizás algunos que otros amigos borrachos a la casa, no estaba dentro de lo que los padres querían, ¿no? Y el rock era quizás el temor que tenían los padres, ¿no? El rock no te va a inducir a las drogas, te va a inducir a esto, este otro, más era la perdición para los jóvenes. Entonces también eso fue lo que nos motivaba a tener una, como decirlo, a tener una personalidad propia, digamos, no hacer lo que nos dicen los profesores o nuestros padres. Entonces, la música se convirtió en nuestra aliada, en nuestro mejor amigo ya. Y comenzamos ahí. Entonces, nosotros mismos, como digo, impulsados un poco por Pablo, que empezó a componer ya temas propios, bueno, no eso después, pero ya a tocar la guitarra y decir, hagamos un cover. ¿De qué? De Ilegales, ok, ya, pero después, ¿de qué? De Metallica, de Slayer.
Wow, así. Entonces un abanico bastante amplio. empezamos así, ¿no? Y por la banda pasaron muchos integrantes, y incluso yo no pertenecí como primer cantante, por ejemplo, sino lo hizo otro amigo, y así hasta buscar hasta dónde calzar, ¿no? Y así mismo otro baterista, otro guitarrista, fueron cambiándose todo el tiempo, porque no todos estamos, digamos, quizás convencidos de lo que queremos hacer, o no hay el tiempo, no hay la disposición, o ya se encuentran otros vicios, digamos así, pero no digamos vicios malos, pero el deporte, otro tipo de música, familia, o el estudio en sí, o la familia, todo así, las exigencias de los padres en ese momento. Entonces, uno al tener cierta libertad con eso, yo solo vivía con mi madre, entonces pasaba solo en la calle, o jugando básquet, o tocando la guitarra con mis amigos, cantando, o simplemente perdiendo el tiempo, buscando revistas para ver las nuevas bandas que habían, o acordes de canciones de bandas de fuera. Entonces eso era nuestra literatura ya un poco que nos inspiró a seguir haciendo la banda. ¿Tuvieron dificultades como banda? Muchísimas, porque primero... Hablando del punto de llegar su música afuera. Sí, o sea, ya después de que se conforma la banda, todo, ya después de que empezamos a hacer música inédita, porque al principio fueron covers. Tocábamos en colegios, tocábamos en escuelas, tocábamos en barrios, en los patios traseros de los amigos que organizaban conciertos. Así comenzamos, ¿no? Como todos, creo, con dificultades, pidiendo instrumentos, hasta que quizás nos compren nuestros papás, o hasta con nuestros propios ahorros intentar comprar. Pasada toda esa faceta, empezamos a componer música propia. De mano de Paulo Freire, pues nacen los primeros riffs de la banda, nacen las primeras letras de la banda, y yo me incorporo un poco también como compositor. Vamos arreglando algunas cosas, algunas estrofas, coros, dándoles nombre a las canciones, y ahí nace todo, ¿no? Y ahí empezamos a tocar por todos lados acá en la ciudad, en cuencas, en lugares cercanos como Gualaceo, Paute, Chordelec, Biblián. Esas eran nuestros escenarios. Al principio todo difícil, ¿no? Porque el rock no tenía la llegada que como otros estilos musicales. Entonces todo era muy underground, en lugares pequeños, discotecas, pero había. Pero sí podía encontrar espacios. Se movía, sí. Y más que todo, otros grupos de rockeros en otros lugares organizaban los shows y nos invitaban a nosotros a tocar. Bueno, no solo a nosotros, sino a las bandas que en ese momento también estaban saliendo, ¿no? Además de nosotros habían 3, 4, 5 bandas más que también estaban buscando un espacio con el rock, con el metal. Entonces éramos las bandas que siempre estábamos tocando en estos como un circuito de... ¿Tenían competencia ustedes en ese entonces? Claro que sí. Entonces, había una banda que ustedes decían, también tenemos que sacar una canción. Claro que sí. ¿Se puede mencionar? Claro, o sea, bueno, éramos todos, al principio no nos conocíamos. Por ejemplo, tuvimos una chévere amistad con Lignum Crucis, una banda con la que tocábamos bastante en ese momento. Antes de eso, como te digo, estaba Cero Negro, estaba Slash, estaba Snake, bandas que tocaban covers, pero no tenían música propia. Nosotros ya teníamos música propia, teníamos 4 o 5 temas, entonces eso fue la diferencia, ¿no? Al igual que, por ejemplo, Lignum Crucis también tenía sus canciones propias. Se me van algunos otros nombres de bandas, pero había un circuito post-mortem. Me parece que había una banda también de ya músicos más extremos, o rock más pesado, y algunos más, casi unas 10 bandas te podría decir con las que nos íbamos pues intercalando en diferentes shows. Ovejas Negras también de Paulo, que Paulo tuvo un proyecto quizás a la par con Vasca, con música un poco más suave, para ver si pegaba en las radios justamente, para entrar porque no había radio, pero terminamos tocando esas mismas canciones en Vasca porque no funcionó ese proyecto, y con Vasca mejor funcionó, ¿no? La gente, pues, como digo, creo que todos estábamos intentando pues buscar un género musical que nos represente, y había la ciudad de Cuenca es muy rockera. Sí, es muy rockera. Y sabe de rock. Sí, completamente. Entonces, en una familia creo que tendrás alguien que toca la guitarra, alguien que canta, alguien que toca algún instrumento más, piano quizás, y así. Entonces las familias cuencanas están formadas mucho por músicos, ¿no? Y el rock siempre se inclinó en esa temporada, ¿no? Y muchos son rockeros. Juan, ¿tú crees que ahora, hoy por hoy, hay más espacios para que la juventud pueda dar música que en los tiempos de antes? Claro que sí.
hay muchos más espacios, pero lastimosamente a veces no hay el apoyo del gobierno o las entidades, y también los chicos están esperando algo mucho más grande para presentarse en un escenario, ¿no? Claro. Nosotros comenzamos desde abajo, desde un garage, desde una tarima que se estaba tambaleando organizado por algunos amigos en un concierto, con un sonido muy precario, todos tocábamos los mismos equipos, la misma batería, todo, entonces no había ingenieros de sonido, nada, entonces tiempos diferentes. Era una locura, ¿no? Pero así nos fuimos haciendo, así fuimos aprendiendo, y todavía seguimos aprendiendo. Cada vez que vamos a un show aprendemos algo nuevo. Ahora son pantallas, ahora son telones, ahora son luces, ahora es fuego, ahora es todo. Entonces, todo eso se va implementando de poco a poco. Para hacer un mejor show. Mientras que antes simplemente salíamos y movíamos la cabeza como locos, como un ventilador para llamar la atención, ¿no? Y los riffs pesados a todo volumen, eso es lo que se hacía en ese momento. Ahorita se viene Capital del Rock. Es una oportunidad para estudiantes de colegios de todo el Ecuador. Bueno, ahora arrancamos con Cuenca, ¿no? Que damos la oportunidad a estudiantes que, así como ustedes cuando comenzaron, que practican en la casa, en el garaje de un amigo, capaz en las canchas, pero ahora tienen la oportunidad de hacerlo en una tarima para que todos los colegios de Cuenca puedan escuchar la música de estas bandas que recién estás naciendo. ¿Qué consejo le darías tú a esas bandas que van a participar en Capital del Rock? Mira, tremenda oportunidad que tienen. Nosotros no la tuvimos, ¿no? Y hasta muchos años atrás, pues, a pocos años atrás, incluso muchas bandas no la tuvieron, ¿no? Creo que esto sería muy bonito porque se crea un nicho quizás del rock acá en la ciudad con este proyecto, donde que sea un semillero, digamos así, de nuevos artistas, de nuevas bandas, de nuevos proyectos musicales, no solo rock en sí. O sea, tú sabes que el rock abarca un montón de... Nosotros hacemos metal, pero quizás estamos dentro del rock también, ¿no? Sí, entonces, definitivamente. Entonces todo eso, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad para los chicos de ahora. Vale que pues den todo de ellos para tener esa oportunidad y estar presentes en estos escenarios que se van a abrir, me imagino yo, porque como digo, en nuestra época no lo hubo, pero eran las ganas de hacer las cosas, las ganas de subirse a un escenario, por más que haya un mal sonido y todo eso. Entonces acá entendería que van a tener un buen sonido, un buen espacio. Qué mejor, o sea, hay que saber aprovechar esas oportunidades. Creo que los músicos nuevos, los jóvenes nuevos tienen bastante talento. Hay un buen nivel musical no solo en la ciudad, creo que a nivel de país hay muchos músicos pues impresionantes y simplemente está faltando un apoyo, ¿no? El músico casi siempre es independiente, busca cómo sobrevivir, cómo hacer las cosas, y creo que los escenarios, pues si les dan las aperturas con todo lo que me comentas, pues sería una gran oportunidad para los nuevos chicos, y vale aprovecharlo. No solo quedarse en eso, en un proyecto, en una canción, esperar un premio, esperar que te graben un disco, sino que sea algo donde empezar a mostrar tu música, lo que dices, lo que quieres expresar. Vale, que aprovechen y gracias, oye, por esta chance que le das a los chicos. Creo que nosotros no la tuvimos, ahora la van a tener ellos, pues vale que lo aprovechen. Sí, man. Y ya como dijo Juan, esa es una parte importante para que ustedes también se inscriban. Vayan al Instagram Capital del Rock, inscríbanse y no se pierdan que esta es tu oportunidad para demostrar al mundo entero desde el escenario Capital del Rock, donde las leyendas nacen. Y si podrías tú retroceder, ya para cerrar este capítulo contigo, si podrías retroceder el tiempo con todo el conocimiento que ya tienes, ¿qué te dirías tú a los 15 años de nuevo? ¿Qué harías diferente? Oye, mira, todo esto comenzó como un sueño. Nunca pensamos llegar al lugar en el que estamos. Haber pasado por toda esa época difícil, complicada, pero que nos sirvió para hacernos más fuertes, para aprender muchas cosas. De tocar en un escenario ante quizás 100, 200 personas, a terminar tocando en festivales con 30.000, 40.000 personas, teloneando quizás a bandas que fueron nuestra inspiración: Metallica, Megadeth, Testament, Ángeles del Infierno, Barón Rojo. Entonces llegar a esas instancias para nosotros ha sido lo más gratificante de todo, ¿no? Y si retroceder el tiempo, pues creo que seguiría haciendo lo mismo, porque todo ha sido un aprendizaje. Si no hubiese pasado por eso, 3 décadas, quizás si todo era muy fácil, capaz lo hubiésemos dejado.
creo que la parte de la dificultad que hubo para hacer que nuestra música suene, para componer música, ha sido justamente de las vivencias que tuvimos, el vivir diario pues difícil, que por ejemplo en mi caso pues por salud me aparté de la música, pero al regresar pues hicimos un disco que se llama Resucita y tiene muchas canciones basadas en esa experiencia de intentar sobrevivir a una situación compleja de salud, ¿no? Que quizás te podía llevar a la muerte. Entonces eso fue lo que inspiró para hacer cada uno de los discos de Vasca, ¿no? Y José, el primero, pues esa revolución, esa ira que tenías para lo que estaba pasando pelear contra el sistema, fue lo que nos hizo hacer ese disco con esa letra. Y así mismo se vino el Tierras Nefastas. Wow. Y los otros discos, ¿no? El último que se llama Es Hora de Pelear, que también un poco llama o motiva a una lucha, a no quedarse en el letargo de vivir pues quizás conforme con lo que tienes, sino justamente luchar, buscar e imponerte ante lo que está pasando, ¿no? Y ahora tenemos temas nuevos que están sonando también, están con video en nuestras plataformas, en nuestros canales. Un poco mando una cuñita ahí, nuestro último video es Al Infierno, que un poco trata de mandar al infierno a toda esa gente que justamente te trata de inducir a que lo sigas como un simple corderito, como un simple pues sirviente nada más, ¿no? De la parte política, religiosa o económica, pues o de la milicia, pues que son las grandes cúpulas que gobiernan el mundo. Entonces, quieras o no, la música de Vasca tiene un mensaje de por medio que intenta pues un poco mover, como digo, los corazones y mentes de las personas. Muchas gracias, Juan Hurtado, vocalista de Vasca. Y para ya cerrarnos, viene una producción nueva. ¿Qué se viene? Sí, justamente te digo, estamos iniciando con este tema Al Infierno, que es un tema que es rescatado de... ¿Va a ser todo un LP o solo un sencillo? LP, no, un LP. Bueno, estamos comenzando con sencillos ahorita, ¿no? Se viene una nueva noticia, también terminamos de grabar nuestro segundo video y nuestro segundo tema también. No les contaré un poco de qué va, pero todos estos temas son rescatados de un proyecto anterior que tuvimos en una época pues donde que no logramos congeniarnos todos los integrantes y la música se estuvo haciendo por diferentes espacios o momentos, ¿no? Estos temas pues inicialmente se fueron compuestos junto a Leandro Jara, nuestro fallecido guitarrista, que por un cáncer falleció a sí mismo hace unos años atrás, con quien grabamos estos temas y están en un disco duro. Entonces los estamos sacando, los estamos renovando, apoyados pues de Jonathan Jara, su hermano que tiene a disposición pues todo este material y con quien estamos haciendo la nueva producción. Y bueno, todo es un esfuerzo y es un trabajo de toda la banda, ¿no? Paulo Freire, Tito Bravo, Javier Calle, Jonathan y mi persona pues estamos detrás de todo esto. Nosotros mismos producimos nuestra música, somos músicos independientes, todo lo hacemos de alguna manera pues con nuestros propios recursos, ya que no hay ayuda. Gracias a ustedes que vienen acá a ayudar a la nueva camada, pues esperemos que todo vaya bien y se logre pues abrir un espacio para toda la música y los nuevos artistas. Nada más de eso, agradecerte por la chance pues de compartir un poco acá con la gente y invitarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en nuestro canal de YouTube como Vasca S, Vasca Oficial. Gracias a todos por estos casi ya 30 años de aguantarnos, de darnos la chance de estar pues en diferentes espacios no solo del Ecuador sino de Latinoamérica y el mundo. Mejor gracias a todos por ese apoyo, que sin ustedes creo que Vasca no estuviera donde que está ahora, ¿no? Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros, man. Es para nosotros un ídolo en la parte de la música ecuatoriana, especialmente en el metal. Eso es. Y despídete del people, man, de la capital del rock. Gracias a la capital del rock por esta chance de compartir con todos. Lo que se viene está brutal. A todos, pilas, aprovechen, inscríbanse, esfuércense, saquen sus temas. Si son inéditos, pues qué mejor. Demuestren lo que saben hacer. Éxitos a todos. Un abrazo gigante de parte de los Vasca, del rock hecho en Ecuador.
Esto fue Capital del Rock. Nos vemos la próxima.